nos reúne algo muy importante que ustedes pues ya deben saber que eso es importante. ¿Por qué estamos nosotros aquí reunidos? A ver, por la fe en Dios, muy bien. Pero hay algo, es espiritualmente, claro, pero hay algo que aparte de eso, claro, la fe en Dios, hay algo que nos reúne en este momento, que es por el bautismo, exactamente. Ahora yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué creen que es el bautismo? El que borra el pecado original, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más aporta? ¿Quién más? ¿Quién da más? Como dicen por ahí. El primer sacramento. ¿Ustedes saben a partir de cuándo inician los sacramentos? En el bautismo. Pero en la Biblia nos dice un relato muy interesante que es precisamente el inicio de los sacramentos. Y es un momento muy sublime que es donde comienza prácticamente todo este rollo, por eso vamos a llamarlo así. Es precisamente cuando a Cristo clavado en la cruz, con el soldado con una lanza, ¿qué hace? Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace en ese momento el soldado con una lanza? No. ¿Qué hizo el soldado cuando estaba a los pies de la cruz? Cuando estaba Cristo crucificado. ¿Qué hizo con la lanza? ¿Ah? Sí, se pudiera decir que lo cortó, pero la Sagrada Escritura nos dice que traspasó su costado. Y al traspasar su costado, ¿qué fue lo que salió? Sangre y ¿qué más? ¿Ah? No. Sangre y ¿qué más fue lo que salió? Dolor, claro, exactamente. De hecho, la Sagrada Escritura nos dice que te traspasará un dolor en el alma, estoy parafraseando, cuando se le está anunciando a la Virgen María. Bien. Pero en este caso sale sangre y sale agua. Porque recuerden que los componentes de la sangre es agua, uno de los componentes, claro. Y cuando el cuerpo, cuando está desangrándose, bueno, cuando uno se hace una cortada pequeña, cuando uno se estripa tal y eso, cuando ya termine de salir la sangre, ¿qué es lo que sale? Como una agüita, ¿verdad? Como una agüita, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente sale del costado de Cristo, sangre y agua. Bien, enseña la Iglesia, iluminado por el Espíritu Santo desde las Sagradas Escrituras, que a partir de ahí es donde nacen los sacramentos. Bien, ¿qué ocurrió en ese momento? Que el soldado, como estaba vendado, digámoslo simbólicamente hablando, no sabía que realmente el que estaba crucificado ahí era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando esa agua y esa sangre salió del costado y le prácticamente bautizó o mojó a ese soldado, se le abrieron los ojos y él se dio cuenta ahí de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, entonces se bautizó, prácticamente eso sería como una especie de bautizo, ¿no? Ahora bien, ¿ustedes saben qué significa la palabra bautizo? ¿Qué es la palabra bautizo? ¿Lo saben? La palabra bautizo viene del griego baptismo, que significa sumergirse o inmersión. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Y es ahí donde los hermanos protestantes se equivocan, quieren invalidar el bautismo católico
¿Ven? Porque como dice que el bautismo es inmersión, entonces por eso van a un río y sumergen a las personas en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, la manera de interpretar la Biblia es equivocada, porque ellos se van a un fundamentalismo y es algo totalmente errado. ¿Por qué? Interpretar las Sagradas Escrituras así literalmente hablando, es ahí donde vienen muchos errores y es por eso que salen muchas iglesias por ahí, ¿no? Y mucha gente por ahí loca, por así decirlo, interpretando la Biblia y enseñando cualquier cantidad de cosas raras, ¿no? Entonces, no hay que caer en el fundamentalismo. ¿Por qué digo yo esto? Más adelante lo voy a explicar. Ahora bien, ya sabemos qué es el bautismo. El bautismo entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos a ver si me estaban escuchando. ¿Cómo? Exactamente, sumergirse en el agua, sumersión. Muy bien. Ahora bien, hay que entender una cosa, y es que el bautismo no es una novedad que se inventó la Biblia. El bautismo ya viene mucho más atrás. Ahora bien, cuando hablamos de bautismo, ¿a qué personaje ustedes relacionan? Vamos a ver. ¿Ah? Juan Bautista. Y por aquí díganos, eso es correcto. Ahora, ¿quién bautizó a quién? Ahí hubo un hecho. ¿Quién bautizó a quién? Sí y no. ¿Por qué? Porque precisamente el que bautizó fue solamente Juan el Bautista a Cristo. ¿Bien? Y entonces uno se pregunta, cuando uno escucha a los hermanos protestantes, a mí me gusta hacer esta comparativa porque eso están pululando mucho por ahí. Y como el católico es muy despistado a veces en la fe, como no estudia, como no lee el catecismo, como no lee, a veces no presta atención a lo que el padre dice en las homilías, entonces se deja confundir muy fácilmente. Bien, entonces, uno se pregunta, el bautismo, bueno, primero voy a hacer una pregunta. Si el bautismo es para sumergirse, ¿sumergirse para qué? ¿Cuál es el sentido del bautismo? Más o menos lo habían dicho hace rato. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Para qué realmente es el bautismo? ¿Ah? Para borrar el pecado original. Muy bien. Eso es un sentido del bautismo. Bien, un sentido. El bautismo también implica otro sentido más. ¿Cómo? Nacer de nuevo, exactamente. Pero ese nacer de nuevo también va muy vinculado de algo que nos incorpora al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿O lo saben desde ahorita? ¿Sí? Por eso la iglesia enseña, inspirado por las Sagradas Escrituras, que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Bien, entonces, si la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo, nosotros cuando somos bautizados pasamos a ser parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me captan? Esto ustedes lo pueden profundizar si ustedes quieren por Google, ustedes lo pueden investigar, pueden buscar al padre Luis Toro en YouTube, que él explica, pero con luz y detalle. Si quieren, anoten por ahí el nombre para que cuando lleguen a sus casas y tengan chance, lo buscan, padre Luis Toro. ¿Bien? Ahora bien, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando uno escucha a los protestantes se le dicen a los que son de otras iglesias, o los cristianos no católicos. Bien, vamos a llamarlos así, los cristianos no católicos.
ellos caen en una contradicción bastante fuerte, porque ellos solamente encasillan el bautismo solamente para lo que tú dijiste, para nacer de nuevo, para el perdón de los pecados, como dijeron por acá, y ahí solamente se queda en el bautismo. Y ahora uno se pregunta, y les hago yo esa pregunta, ¿será que Cristo tenía pecado, sí o no? ¿Cristo tenía algo de qué arrepentirse, sí o no? ¿Ah? Digan, ¿sí o no? Yuhu. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Por aquí? Cristo no tenía nada de qué arrepentirse, porque la Sagrada Escritura nos dice claramente que Él es Hijo de Dios. Él es parte de ¿qué sería? Cristo llegaría siendo parte de ¿qué? ¿Cómo? Relativamente, o sea, más o menos, por ahí va la cosa, pero no es la respuesta que debe ser. ¿Cristo es parte de qué? Hola. Parte de Dios. Cristo llegaría siendo el Redentor también. O sea, Cristo es Redentor. Cristo es parte de la Trinidad. Acuérdense que nosotros como cristianos, en nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Por eso cuando nosotros nos persignamos decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso es lo que se le conoce como Trinidad Santa, un solo Dios. Bien, eso lo dice la Biblia y más adelante lo podemos leer, ¿no? Ustedes vienen también por bautismo, ¿sí? ¿Sí? Y la señora también, si quieren siéntense por acá para que no estén tan lejos. Claro. Chévere. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que, o nos podemos preguntar entonces, como estaba diciendo, si Cristo no tenía pecado, entonces, ¿por qué se bautizó? Y es ahí donde hay la contradicción de los hermanos cristianos, de los cristianos no católicos. Porque, como vuelvo y repito, encasillan el bautismo solamente para el perdón de los pecados. Nosotros nos tenemos que arrepentir y tenemos que bautizarnos. ¿Bien? Y entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Cristo tenía algo de que arrepentirse? No, lógicamente no. Entonces, ¿por qué Cristo se bautizó siendo Él no pecador? Ahí nos está dando precisamente una enseñanza bastante interesante, que es que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Claro y raspado. Ellos dicen por ahí, no, que el bautismo, Cristo se bautizó para darnos ejemplo de que tenemos que bautizarnos que estando adultos. Ok, está bien esa reflexión, pero la pregunta permanece. ¿Por qué se bautizó? ¿Acaso tenía pecado Cristo? No tenía pecado. Exactamente. El bautizo de Cristo nos dice claramente que el bautismo es para todos, no solamente para pecadores, sino para las personas, sino que también cumple otra función, bien, que es como la que yo les dije ya, que es el que nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien. Ahora bien, uno también se preguntará de dónde Juan el Bautista toma esta costumbre para bautizarse. ¿De dónde la toma? ¿Será que acaso él se la inventó, se sentó y dijo, Dios, dime qué tengo que hacer cuando me consiga con tu hijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago a entender a las personas de que él es tu hijo?
Él no pensó de esa manera. Juan el Bautista y Cristo vienen de una cultura que es la cultura judía. Bien, ellos eran judíos y los judíos ya practicaban una especie de bautismo. Bien, como se le conoce en Israel y todavía lo siguen los judíos lo siguen practicando. En Israel, los judíos, este rito de purificación se le conoce como el mikve, ¿sí? ¿Qué significa mikve? Reunión de las aguas. ¿Por qué? Porque ellos también empezaron a hacer este rito de purificación antes de hacer el servicio sagrado. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengan presente, porque así es como la fe toma sentido. Bien, saber el cómo, cuándo, dónde y por qué de las cosas, ¿sí? No solamente hacerlo por hacer o porque solamente es una tradición o porque mi abuelito me enseñó. No, hay que meterse un poquito más de lleno, no solamente por lo superficial. Lo que hacemos nosotros es prácticamente como se le conoce como la punta del iceberg, ¿sí? Acuérdense que el iceberg es una roca grande que está en el océano, ¿bien? Y abajo es donde está toda su base, ¿no? O sea, escondida. Solamente vemos como la punta, ¿bien? Y eso también es la fe. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros siempre venimos a ver aquí en la Eucaristía, es solamente eso, la punta del iceberg. Pero todo tiene su significado y tiene su razón de ser, ¿bien? Entonces, recapitulando, sabemos que el bautismo que conocemos viene de la tradición judía, ¿bien? Ahora bien, ¿de dónde saca también los judíos esta costumbre? Tiene mucho más allá. Estoy hablando de muchos siglos antes de Cristo, ¿bien? Y esto tiene sus raíces en culturas paganas, o sea, en culturas que adoraban a otros dioses, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Voy a hacerle una pregunta sencilla. ¿Cómo se llama el padre de la fe? Vamos a ver. ¿El padre de la fe cómo se llama? Claro, pero Dios asignó a alguien como padre de la fe. ¿Quién sería? ¿Ah? Claro, llegaría siendo el padre de la fe Jesucristo a partir del Nuevo Testamento. Pero a partir del Antiguo Testamento, ¿te sientes bien? ¿Ah? ¿Ah? ¿Le dio sueño? Madre mía, yo sé que yo me acosté a las 3 de la mañana también. Ah, caramba. Y yo me acosté a las 3 y me paré a las 9. Sí, porque como yo trabajo así desde la casa y eso, entonces pues a veces el tiempo, pues a veces... Bueno, pero si puedes, si quieres levántate y no hay problema, no hay rollo. Ok. Claro, para que no se quede dormido, no vaya a ser que... Ok. Entonces, como estaba diciendo, el bautismo no solamente es una invención de Juan el Bautista o de los judíos, sino también viene de una tradición mucho más ancestral de religiones que se le consideran politeístas. Las religiones politeístas son las que creen en diferentes dioses, ¿bien? Pero esa era la cultura de hace muchos años, de hace muchos siglos. Y claro, y hoy en día todavía persiste eso, ¿no? En algunas culturas. Pero la primera nación, o región, por así decirlo, la que se tiene el registro, se conoce como Mesopotamia, ¿bien? Mesopotamia es una región antigua, mucho más antigua que los egipcios, y es de ahí de donde sale el padre Abraham.
que Dios lo llamó el Padre de la fe. ¿Por qué lo instituyó como Padre de la fe? Porque Él, obedeciendo a Cristo, obedeciendo a Dios, los mandatos de Dios, así haya sido los mandatos más extremos, Él pasó a ser Padre de la fe. Por ejemplo, Él estaba muy acomodado allá en su tierra, ¿no? Eso es como, por ejemplo, pongo un ejemplo, nosotros, que estamos aquí en el pueblo, y estamos bien acomodados, tal, a pesar de las circunstancias y eso, y de repente nosotros llegamos a otro lugar en donde pues está todo como nuevo, como que qué hago yo aquí, como que tal cosa, a veces como que investigando, ¿no? Como que hay que hacer. En este caso, al padre Abraham le pasó lo mismo. El padre Abraham estuvo ahí en esa cuestión, en esa confianza con Dios, donde él dejó sus comodidades en su tierra y se fue a buscar la tierra prometida. ¿Ve? Y es por eso que se le conoce como el Padre de la Fe. ¿Y por qué el Padre de la Fe? Porque él, su descendencia, después viene Isaac, Jacob, Levi, todos estos, a Moisés, y pues llegando a Cristo, o sea, la genealogía de lo que es precisamente la descendencia de Dios, para que llegara hasta Cristo, que es el Mesías, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Están entendidos? ¿O estoy haciendo muy abrumador ¿no? ¿Sí se me entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? Ok. Entonces, hola. Entonces, ¿cómo es que el pueblo judío comienza con este ritual de limpieza? Porque ya el padre Abraham tenía un conocimiento de su entorno donde él vivía con las demás religiones, de que los sacerdotes de aquel entonces se lo purificaban primero antes de oficiar, por ejemplo, el rito sagrado, ¿no? O sea, nosotros tenemos este rito sagrado, pero muchas religiones tienen sus ritos sagrados, ¿no? Al igual que los judíos, ¿no? Entonces, ellos hacían eso, ¿no? Y de ahí es donde viene la idea del bautismo con el padre Abraham. Moisés, siendo descendiente de Abraham, empieza con esto del bautismo. Inclusive, el padre Abraham significa Abraham. El nombre Abraham como tal significa padre de muchedumbres. Los nombres bíblicos no están así puestos por el azar como nosotros hacemos hoy en día, que porque combinando los nombres de la mamá del papá o el santo del día, no. Que a veces salen, combinando esos nombres, a veces salen unos nombres más raros. A uno le pasa, nosotros que somos catequistas, a veces nos pasa que nos llegan unos niños con unos nombres como que, no tiene otro nombre, papito. O el apellido, porque, cónchale, o sea, hay veces que son unos nombres que son bárbaros, ¿no? En cambio, en la Biblia, en la cultura judía, los nombres forjan características, ¿sí? Para ellos, colocarle nombre a alguien es forjar una característica. Por ejemplo, el padre Abraham. El padre Abraham se le conoce el padre de multitud de muchedumbres. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde empieza a formarse la creencia monoteísta. La creencia monoteísta es creer en un solo Dios. Mono, uno. ¿Bien? Politeísta, poli, varios. Entonces, eso es lo que significa politeísta, monoteísta. En cambio, desde el padre Abraham ya empieza a creerse en un solo Dios. Bien. Y entonces es ahí donde todo esto toma ya como sentido. O sea, no solamente hacerlo por hacer, ¿no? Entonces, eso que se tenga bien presente. Ahora, si nosotros nos vamos ya en la parte de la Biblia,
¿sí? Nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Moisés es descendiente del padre Abraham, ¿sí? Todo esto se lo estoy explicando desde la raíz prácticamente y muy resumido. Bien, Moisés llega a ser descendiente del padre Abraham. Y Moisés, el nombre de Moisés también tiene su significado. ¿Cuál es su significado? Moisés, o en hebreo se dice Moshe, es precisamente salvado o rescatado de las aguas. Eso es lo que significa el nombre de Moisés: sacado o extraído o salvado de las aguas. ¿Y por qué motivo, razón o circunstancia a Moisés lo salvaron? ¿Alguien se acuerda más o menos de esto? Porque eso se dice muchas veces en la Biblia cuando se habla de Moisés, en la Eucaristía. ¿Alguien sabe más o menos por qué a Moisés se le dice rescatado de las aguas? Ajá, en una canasta de agua, exactamente. ¿Cómo? Exactamente. ¿Por qué motivo lo dejaron en un río? Para salvarle la vida, exactamente. Muy bien, tú deberías ser catequista. Te animo a ser catequista. No, eso es bueno, que bienvenida. También está con bautismo, ¿no? Puedes entrar ahí. Ahí está, exacto. Ok, entonces, ¿por qué a Moisés se le dice rescatado de las aguas? Por ella, por lo que dijo ella. Porque se rescató a Moisés de las aguas. Ahora, el motivo del por qué se rescató de las aguas es ahí donde hay que meterle la lupa. Y es que Moisés, siendo hijo de hebreos, en ese momento los hebreos eran esclavos del pueblo egipcio, ¿sí? Estaban en esa esclavitud como tal. Entonces, Moisés, dice la Sagrada Escritura de que Moisés era un niño muy bonito, muy bello, tal. Y entonces, pues, la mamá, cuando escuchó de que los recién nacidos hebreos iban a ser aniquilados o desvividos, pues, ¿qué hizo la mamá? Lo que tú dijiste. Lo metió en una cesta y lo colocó en el río, bien, para que pues el que lo consiga, pues oye, y da la casualidad que el que la consiguió fue uno de los servidores del faraón, y se lo dio a la mujer del faraón, y fue donde fue criado por los egipcios, bien, Moisés. Entonces, Moisés, teniendo en cuenta lo que es su origen, de que es hebrea, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo después? Por una revelación divina, quería sacar de Egipto, de la esclavitud, al pueblo judío, ¿bien? Para que tengan su libertad, ¿no? Ahora bien, bueno, pasó todo este revuelo, tal, y ese tipo de cosas, y bueno, ellos se fueron. Hay un pasaje muy importante que es precisamente el paso por el río Nilo, ¿sí? O el Mar Rojo, mejor dicho. El Mar Rojo pues todavía existe, es el río que está por allá, un río grande. ¿Y qué ocurrió en ese momento? En ese momento, cuando sale de la esclavitud el pueblo judío de Egipto, ellos llegan a un lugar, bueno, y esto sí lo deben conocer todos, cuando llega el río y que el río se parte en dos, ¿bien? La niña también lo conoce, ¿verdad? Se parte en dos el río, ¿no? ¿Y qué aconteció ahí? Que precisamente cuando el río se abre en dos, ellos pasan por el río. Cuando terminan de pasar por el río, los que venían siguiéndolos quedaron sepultados en ese río. ¿Por qué yo saco a colisión esto? Porque precisamente la Iglesia enseña
que el primer bautismo registrado es ese momento, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo judío pasa por el río, dice las Sagradas Escrituras que es como un primer bautismo. Todo, o sea, niños, jóvenes, adultos pasaron por ahí y es donde se le conoce como el bautismo, porque ellos estaban pues bañándose, estaban ahí, a pesar de que se abrió, ellos están ahí pues recibiendo esa bendición que es el bautismo. Entonces, por eso la iglesia no limita solamente al bautismo como solamente sumergirse en el agua, ¿bien? Porque si eso fuera así, entonces no se tendría como bautismo este hecho histórico y bíblico, que es el paso por el río Nilo, ¿bien? O por el Mar Rojo, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, por eso también llega la costumbre de que en la iglesia se rocía con agua bendita, ¿bien? Es a raíz de ese episodio bíblico, ¿bien? De la cuestión de cuando se abrió las aguas, ¿no? También tiene otras connotaciones bíblicas esta práctica de bendecir, de echar el agua bendita, pero ese no es ahorita el tema, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, sugerencia? ¿No? ¿No se están durmiendo? ¿Eh? Bien. ¿Ya se le fue el sueño? Ok. Muy bien. Entonces, aquí podemos hablar de algo. Lástima, no hay por ahí un cafecito o algo así para. Ok. Entonces, aquí entramos en un estudio un poquito más profundo, pero no voy a utilizar muchos términos así profundos como tal para que no se me confunda. Pero sí lo voy a mencionar. Hay una parte de la teología, del estudio de Dios, que se le conoce como tipología. La tipología es lo que se hace como la comparación de hechos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿bien? Y entonces uno hace ese estudio para darle el sentido y la continuidad, porque hay un error que muchos cometen, y es que lo que hacen es, cuando hacen el estudio bíblico, estudian el Antiguo Testamento por un lado como si fuera ajeno al Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento a un lado y el Antiguo Testamento por el otro, y ahí es donde vienen muchos errores de interpretación, ¿bien? Entonces, ahí existe este método que se llama la tipología, es decir, la unión o buscarle la relación de un texto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nosotros decimos en la Biblia, en la parte del Génesis, del 17, del 3 al 5, es cuando precisamente Dios asigna al padre Abraham le cambia el nombre de Abraham por Abraham, que llega siendo padre de multitudes, ¿bien? Y ese hecho lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Cristo, hablando con el apóstol Pedro, dice que tú eres Simón, y a Simón le cambia el nombre por Pedro, que significa piedra o roca. Pedro en hebreo significa piedra o roca, ¿no? O en griego, como lo quieran ver, ¿no? ¿Y por qué roca? Porque precisamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18 al 19, es donde Cristo funda la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Entonces, los nombres tienen sus significados, ¿no? Y por eso es lo que se le conoce como la tipología. Bien, entonces, ¿por qué hago introducción a esto? Porque, ejemplo, aquí se ve claramente algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en Éxodo,
sobre el agua y la nube, que es precisamente el paso que hacen el pueblo de Israel por el río, ¿bien? Que van acompañados por una nube. Y en San Juan 3:5 aparece el agua y el espíritu, que es nuestro bautizo como tal, ¿no? Entonces, podemos decir también que el bautismo en el Antiguo Testamento, como ya lo conocen, como se llama el mikve, es un ritual de purificación que usaban los sacerdotes en aquel entonces antes de hacer el rito sagrado, ¿no? Luego el bautismo se conoce ya como purificación en Hechos 22:16, ¿no? Moisés también en Éxodo 3:10 hace esta guía del pueblo para liberarlos del pecado. Y esto pues conlleva al hecho que ya hablamos del río del Mar Rojo, ¿no? Y esto es muy similar a lo que dice en Romanos 6, del 3 al 4, donde dice que Cristo nos guía a la libertad. Sí están viendo la relación bastante interesante, ¿no? Y Moisés, mediador de la alianza, en Éxodo 24, de la alianza del Antiguo Testamento. Acuérdense que la Biblia está dividida en dos partes. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento.